Buenas tardes a todos, tengan buen provecho. Me escucharon, mi nombre es Héctor Guevara, vengo desde Choluteca. Siempre digo que desde Choluteca reciba un caluroso abrazo. Feliz de poder estar aquí y venir y compartir un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo nací allá en el 87, en un hogar completamente integrado, donde siempre estuvo mi papá, estuvo mi mamá, y desde pequeños nos enseñaron y nos inculcaron esos principios y valores, tanto cristianos como morales. Tengo tres hermanas mayores, soy el único varón y el menor de la casa. Mi papá se dedicaba a la producción de leche, tenía vacas, tierra. Mi mamá, perito mercantil, no trabajó nunca porque mi papá se encargaba de suplir todo y ella se dedicó a cuidarnos a las tres hermanas mayores. Una niñez feliz, realmente no nos faltó nada, tampoco nos sobró mucho. Vivíamos así siempre con lo justo, pero siempre había de todo para nosotros, sobre todo la oportunidad de ser mejores cada día. Yo conocí la fraternidad a los 8 años de edad, porque cuando yo tenía 8 años de edad, mi papá inició siendo fraterno. Tenía un problema de enfermedad en su columna y vino a un capítulo como este, y el día que vino, Dios hizo un milagro en él, le iba a operar de su espalda y no fue necesario porque Dios lo sanó. Entonces mi papá en ese momento empezó a asistir aquí a estos capítulos, empezó a servir en estos capítulos, y yo no me le despegaba. Siendo un niño de 8 años, me encantaba venir a los capítulos de la fraternidad, sobre todo porque había comida. Y yo, siendo un niño, pues escuchaba los testimonios, me gustaba también, quizás poco comprendía de lo que se trataba todo, pero me gustaba. Yo siempre quería andar con mi papá porque yo amé mucho a mi papá y yo decía que mi papá era lo mejor para mí. A veces yo pensaba, el día que mi papá le pase algo, si mi papá muere, yo me voy a morir. O el día que mi papá se vaya de la casa, decía yo, si alguna vez se pelean con mi mamá y se vaya, yo me voy a esconder y mi mamá que se quede con mi hermano. No sé de dónde me salían esas ideas porque yo nunca miré pelear a mi papá y a mi mamá. Pero siendo un niño así imaginaba yo algunas cosas, fui creciendo. En algún momento ya no me dejaron venir a los capítulos porque era muy niño y obviamente los testimonios fuertes de los niños a veces no lo comprenden o lo pueden malinterpretar. Y le dijeron a mi papá, mira, yo creo que también es conveniente que vayas con tu familia, con tu iglesia y sigas viniendo al capítulo. Eso fue en el 96. Fíjense que mi papá tomó bien quedarse sirviendo en la fraternidad, asistir a los capítulos y los domingos llevarnos a todos. Yo me enojé porque me sacaron de la fraternidad así muy chiquito, pero como yo quería ser como mi papá, en la iglesia busqué la manera de servirle a Dios, porque yo miraba que ahora el amor de mi papá para servirle a Dios. Y ahí en aquella iglesia había unos grupos de teatro, de vino, y yo me metí ahí, me inscribí, ahí nos hicimos amigos con los niños que estaban ahí, niños y niñas, en especial con una niña nos hicimos amigos. Cuando teníamos ya varios años de amigos, nos hicimos novios, duramos 9 años de novio y ahorita, si Dios nos permite, en diciembre de este año vamos a cumplir 14 años. O sea que Dios para todo tiene un propósito y a mí me llamó a esa iglesia para encontrar aquí va a ser idónea, siendo ambos de 9 años. Sí, pareciera bonita la historia, pero realmente uno va creciendo, va tomando sus decisiones al mismo tiempo que nos hicimos novios con esta muchacha. Yo tomé la decisión de estar en un internado de hombres a estudiar la carrera de auxiliar técnico agropecuario. Y desde que yo llegué ahí, a mí me dijeron los alumnos de los grados mayores, mira Héctor, agrónomo, que no bebe, que no fuma, tierra que no produce. Yo sabía que eso era mentira, pero me interesé en probar aquellos vicios, me gustaron, me convertí en un joven rebelde, me convertí en un joven vicioso, me encantaba fumar, me encantaba beber, ya le mentí a mi papá, yo me creía más inteligente que mi maestro, que mi familia, porque yo metía cigarros al aquel internado sin que nadie se diera cuenta, llamaba a mi papá y le decía, papá, mándenme dinero porque tenemos tal trabajo, y mi papá me lo mandaba, y yo decía, nadie me descubre y yo hago lo que quiera, sin darme cuenta que esas alegrías, o que eso que parecía divertido se iba a convertir en un dolor, ojalá que hubiera sido solo para mí, sino que para toda mi familia. El año que yo me voy a dar de esta escuela, de este internado, ese año mi papá fallece. A sus 56 años de edad, mi papá muere.
Y para mí fue un golpe duro porque, pues, como le comentaba, ese es un temor que perder a mi papá. Ya cuando se me hace realidad, empiezo yo a recapacitar en muchas cosas. Yo miraba a mi papá muerto en un ataúd y yo le quería decir, papá, yo lo amo. Pero a mí el orgullo, la soberbia, el machismo, más que estaba en ese internado de hombres, el machismo se potenció. Ahí me impedía empezar esas muestras de... Y ya cuando está muerto mi papá, yo sí se lo quiero decir, porque ya no. Bueno, pasa esa parte, mi papá deja su trabajo, ¿verdad? Sus reses, su tierra. Yo soy el único hombre, me gradúo ese año de técnico agrónomo y bueno, me toca administrarlo porque no saben cómo hacerlo. A esas alturas ya no solo bebía ni fumaba, sino que era adicto a las máquinas tragamonedas. Intenté yo poder administrar la herencia de mi papá, pero no pude, la malgasté, le robé a mi familia la herencia de mi papá, me la robé en un casino, me lo malgasté aparentando ser alguien que no era, porque yo decía, la gente va a decir que yo soy un hombre exitoso, un joven exitoso, de 18 años, 19 años, porque manejaba dinero, porque andaba en carro, porque andaba aquí, pero realmente lo que era un ladrón, que le estaba robando a mi familia aquella herencia que mi papá había dejado, pero un día mi mamá, mi hermana se dieron cuenta y ya se pueden imaginar todo lo que se dijo, son. Recuerdo que yo, lleno de orgullo, de soberbia, lo que hice fue irme de la casa y me vine a vivir aquí a Tegucigalpa unos años. Aquí estuve trabajando en todo. Realmente a mí todo me fue mal porque yo empezaba los trabajos, me corrían a los 3 meses. Quise emprender negocios y a, que más me duró 6 meses y quedé endeudado. Entré a la universidad, saqué otra carrera, no pasé ninguna clase y a mí todo me salía mal y yo decía que yo estaba salado porque tenía mala suerte. Porque yo intentaba realmente hacer las cosas de una manera bien y nunca me salieron bien. Hoy entiendo, hoy que estoy aquí, por ahí hay un libro que está escrito y se llama la Biblia. Y ahí está escrito, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y yo no lo hacía. Y ahí no decía que si uno no lo hace le va a ir mal, pero por lógica se deduce. Pero más adelantito dice, maldito el que no honra a su padre y a su madre. Y bueno, ahí estaba clara la respuesta. Yo ni que estaba salado, ni que tenía mala suerte, sino que estaba viviendo una maldición, porque así estaba el principio escrito en la palabra de Dios. Y bueno, en mí se cumplió ese principio, todo me salía mal, con el tiempo pues empezamos a llevarnos bien otra vez con mi familia, regreso a Choluteca, por allá consigo un trabajo, en ese trabajo me empieza a ir bien. Estando ahí, se me abren las puertas para trabajar con una ONG europea, me empieza a ir mejor, y ahí fue cuando ya le dije a mi novia, mira, casémonos, le digo, ya te puedes venir a Choluteca. Se va ella para Choluteca, empezamos un matrimonio, todo patas arriba, 9 años de noviazgo, donde yo siempre le había mentido, y ya casado ya no le podía mentir, porque ya vivía ya conmigo, ya las acciones eran obvias. Y bueno, a los 3 meses casi nos divorciamos y empezamos a decir, bueno, es que la verdad que nosotros no nos llevamos bien porque necesitamos comprar una casa, necesitamos estar solventes económicamente, empezamos a poner la mirada en las cosas materiales. Y por ahí alguien se acerca y me dice, mira, brother, seamos socios en un negocio. ¿En qué negocio? Pongamos un bar de discoteca. Bueno, voy yo donde mi esposa y le digo, mira, me están ofreciendo que pongamos un bar de discoteca. Ella me dijo que no, no vas a creer, me dice, si nosotros somos cristianos, porque ella decía que nosotros éramos cristianos porque íbamos los domingos a la iglesia. Y yo le dije, no, no te preocupes, si que el bar no va a ser para nosotros, sino para los clientes. Y lo que necesitamos es ganar dinero. Y el día que esto afecte a nuestro matrimonio, ese día lo vamos a hacer. Bueno, un mes después, funcionando el bar de discoteca. Y todo lo que nosotros nos imaginamos que íbamos a tener, ¿verdad? Que lo que andábamos buscando era dinero. Llegó el dinero, mi esposa usa una frase que dice la falsa profecía. Porque un dinero que trajo tristeza, un dinero que trajo lágrimas, un dinero que nunca trajo esa verdadera felicidad que nosotros andábamos buscando. Construimos una casa así, una residencial donde siempre quisimos vivir, cambiamos de un carrito viejo por uno nuevo. Ya andaba dinero en la bolsa y yo digo que yo en ese momento, cuando yo me paraba, no me paraba igual con dinero en la bolsa que como cuando no andaba. Cambiaba la forma de ser, porque cuando yo andaba dinero, compraba lo que yo quería y no preguntaba ni qué. Y cuando no andaba, preguntaba, ¿qué vale tanto? Ahí voy a regresar.
humildemente. Pero la soberbia se fue apoderando de mí. Yo recuerdo que un día estaba así recostado en el vehículo que acababa de comprar, enfrente de la casa que acababa de construir, fumándome un cigarro, y yo dije, a mis 28 años tengo más que quizás otros hombres trabajando toda su vida. Ahí no tenía nada y tenía el ego pero y altísimo. Y bueno, dicen que si alguien realmente se quiere quedar solo, que sea orgulloso. Dios lo mira. Y empieza una situación que yo no me había notado, que así como había prosperado la bolsa, también había prosperado el alcoholismo. Yo me había convertido en un hombre alcohólico, amanecía en la calle, ni en la acera, ni peleando, nada de eso. Pero todos los días yo tenía que pegar para sentirme relajado, para dormir tranquilo, y ya tenía una dependencia. Y ninguna mujer quiere un hombre alcohólico. Yo recuerdo que un día mi esposa, yo llegué en la madrugada a la casa, y al día siguiente que iba a trabajar, ella se despertó y me quedó viendo y me dijo, qué barbaridad, si tu papá estuviera vivo, se vuelve a morir al ver el hombre que vos te convertiste. Y miren, ese día yo repudí a mi esposa. No tuve ninguna palabra para responderle, pero en mi corazón yo sentí una puñalada y en mi mente dije, me vas a pagar todas y cada una de estas palabras que acabas de decir. Y desde ese mismo día yo le fui infiel a mi esposa. Desde ese mismo día entró el adulterio a nuestro matrimonio, a nuestro hogar. Me convertí en un hombre adúltero y tantas cosas que hice por hacerle daño a mi esposa, por el deseo como de vengarme de ella. Recuerdo que un día ella se dio cuenta de todo esto, me puso un grabador de llamadas en mi teléfono, yo no me daba cuenta y todo, yo estaba hasta 2 horas fuera de la casa borrando mensajes, borrando todo lo que yo tenía, fotografías, para poder entrar a mi casa y dormía con pantalón y con el teléfono adentro de la bolsa y con la mano así dormía. Y mi esposa ya había escuchado. Mi esposa ya había escuchado todo y bueno, me corrió de la casa que acabamos de construir, que íbamos a ser felices cuando la tuviéramos. Yo fui feliz ese día. Yo no quería vivir ahí, yo dije, bueno, aquí se terminó esto y vamos. Pero cuando voy llegando a la casa de mi mamá me recibe con mi ropa en una bolsa de basura y le veo el rostro de mi mamá exactamente igual de como cuando yo le había vendido la mano, frustrada, y yo dije, realmente, pobre, más que yo tengo en mi vida, una separación. Pero poquito me duró el remordimiento. Y yo recuerdo que ese día que yo salí de la casa, mi esposa me dijo, quiero que en 3 días volvás y nos pongamos de acuerdo cómo vamos a quedar con todas las cosas y qué va a pasar con nuestro matrimonio. Yo sabía que no me iba a perdonar y que no iba a poder divorciar. Habría que ver cómo quedamos con la disco, con el carro, con la casa y todo lo demás. Pero yo al tercer día, que era un domingo, cuando regresé, hoy doy gracias a Dios por eso, porque ese día llegaron 3 damas de la Fraternidad Internacional de Negocio de América Completa. Así como hay capítulos de hombres, también hay muchas damas, y estas damas fueron a hacer a mi casa lo que nosotros conocemos como un evento estratégico. Y en 5 o 10 minutos le compartieron un testimonio a mi esposa, y mi esposa ese mismo momento le abrió las puertas de su corazón a Jesús en medio del dolor, de la aflicción, de lo que ella estaba viviendo, y también le abrió las puertas de Jesús. Yo regresé el lunes, yo no sabía nada de lo que había pasado, llegué envalentonado, va todo un macho, mira, nos vamos a divorciar, yo no quiero nada, quédate con todo, tal día viene el abogado para que te pongas de acuerdo para firmar el divorcio. Mi esposa no es muy alta, o sea, es muy chaparrita, y la chaparrita, pues, allá del sur es muy violenta. Y yo esperaba que me insultara, que me gritara, que me tirara algo. Sin embargo, esta mujer me quedó viendo a los ojos y me dijo, yo no voy a dejar que el diablo se robe mi matrimonio. Vale, está loca, esa mujer que ha formado. Yo en mi casa ni hablaba ni de Dios ni del diablo. Y bueno, sin pedir perdón, sin arrepentimiento, regresé a la casa. Recuerdo convertido en un pagano. Yo le decía a mi esposa, y es que vos no entendés que no te amo. Le decía, ese perro, y ese perro yo lo amo. Para que mi esposa me insultara y me volviera a correr, yo lo que quería que me corriera. Y después, pues cuando salía de la casa, mi esposa me preguntaba, ¿a dónde vas? Y yo le decía, a verme con otra mujer. Y ahí quedaba pendiente, iba a ver que me insultaba. Y me quedaba viendo y me decía, no sos vos el que estás hablando, el que sigue enojado. ¿Quién es el que está hablando? Vos estás loca. Y cuando regresaba borracho a la casa, decía mi esposa, aquí viene el siervo de Dios. Y la volví a insultar y le decía, ¿cuál siervo de Dios? Nos va a caer un rayo por tu culpa. Y al día siguiente me volví a desayunar a la cama. Y ahí sí era yuca, porque
4 años de casado, nunca me había cocinado, y ahora que yo la trataba mal, me cocinaba, y esta comida tiene raíz de camotillo. Y lo más triste es que le decía a la muchacha que nos ayudaba en la casa, tráigale por favor el desayuno a don Héctor, le decía, porque le decía que es mío. Tráigale el jugo es para don Héctor, si es que es tuyo, no le das que es mío. Le decía, están echando algo a las cosas. Yo partía la comida, le daba de probar a ella, y después de que ella comía. Hoy nos reímos. En ese tiempo era preocupante, yo me preocupaba por mi seguridad y mi bienestar, pero era porque en mi mente no cabía realmente cómo una persona que se le está haciendo daño puede pagar con atenciones, puede pagar haciendo el bien. Si a mí me habían enseñado que si alguien se metía conmigo, cuando esa persona se descuidara, yo le decía algo 2 veces peor para que entendiera que conmigo no se tenía que meter. Pero esta era una lógica distinta a la que yo estaba viviendo en mi casa. Hoy también entiendo que lo que yo conocí a través de las actitudes y el comportamiento de mi esposa fue el amor de Jesús. Porque Jesús es el único ser al que yo le fallo una y otra y otra y tantas veces. Y Jesús siempre está con los brazos abiertos, esperándome para darme una oportunidad. Si estaba en matrimonio, por más que lo quise destruir, por más que yo no quería continuar, no pude. Ya Jesús había metido mi vida y las cosas ya eran diferentes. Llega el lunes, me dice mi esposa, me invitaron a una reunión de damas de la fraternidad. Cuando me mencionó la fraternidad, en mi mente me imaginé el niño de sueño y con su papá entrando al capítulo, que ese era yo, que ya conocía la fraternidad, y le dije, anda, vas a escuchar un testimonio, te van a invitar a una cena, porque era de noche, y te va a servir. No, me dice, en tal hotel hay un capítulo de hombres y yo quiero que vos vayas. Me rehusé, pero terminé yendo porque dije, a mí lo que me daba pena es que iba a llegar yo como dueño del bar de discoteca que había en la ciudad, y iban a decir, ahí viene este bárbaro sin vergüenza. Pero me acordé de la identidad de la fraternidad y yo dije, ahí nadie me va a juzgar, ahí nadie me va a reclamar nada, si ahí son laicos. Y bueno, dije, ¿qué tiene de malo que va? Y llegué al capítulo. Me senté, llegué tarde, ya estaba compartiendo testimonio de la persona, hablaba que bebía, que fumaba, y decía, ¿qué me va a hablar a mí de guaro si yo doy el resto del padre de la cantina? ¿Qué me va a hablar a mí de cigarros si yo no día? Y yo me empecé a comparar en todo lo malo con aquel hombre. Ya cuando él habló de su cambio, yo ya mi mente estaba en otro. Terminé el evento y me preguntan a la salida, ¿va a regresar el próximo lunes? Y yo respondí que sí, pero en mi mente decía, ni loco, ni tiempo que tuviera para estar otra tiempo. Y me fui, pero durante toda la semana yo recordaba en la reunión, recordaba a algunos amigos míos que estaban en la reunión, y yo me preguntaba, ¿y esto porque nunca me habían invitado? Y esto porque yo ahora los veo contentos, porque ahora están felices, y empezaba yo a la vida de ellos que yo conocía, y por qué a pesar de esto, estas personas yo las miré felices ese día, y así regresé el próximo lunes. ¿Ves? Llegué temprano en la entrada, está un amigo mío que no había estado en la primera reunión, que en parte de amigo era cliente mío en el banco, y entonces cuando me ve se asusta, ¿no? Y me dice, mira, qué bueno verte aquí, fíjate que este fin de semana hay un Sahel, me dice, yo voy por primera vez y yo quiero que vos vayas conmigo. ¿Y qué es un Sahel? Es un seminario avanzado en entendimiento de líder. Chile, esas son palabras, decirme que es un Sahel. Mira, yo voy por primera vez, realmente no sé qué pasa en un Sahel, lo único que sé es que nos vamos el viernes para Ciguatepeque y regresamos el domingo a Choluteca. Y yo dije, 3 días fuera de Choluteca me van a ayudar a mí a aclarar mi mente, mi pensamiento. Y pensé de esta manera, si Dios me cambia, para mí es ganancia. Pero si Dios no me cambia, se va a dar cuenta esta mujer que ni Dios me pudo cambiar y me va a firmar el divorcio. Y así me fui yo al primer Sahel. Llegué allá, anunciaron la conferencia. Recuerdo que ese viernes en la noche hablaron de una conferencia de hombres de valor. Y como yo había crecido en esto, yo dije tantos años y no han innovado en nada, siguen dando los mismos temas. Y empezaron a hablar de un hombre de valor que yo ya sabía que un hombre de valor era aquel que había apartado los vicios, que le es fiel a su esposa, que le es fiel a Dios, que le sirve a Dios. Yo ya sabía desde niño porque a mí me lo habían enseñado desde que yo era un niño. Lo que pasa es que yo no quería vivir eso. Entonces aquel hombre empieza a dar su conferencia y todo lo que él dijo, que era un hombre de valor, a mí no me sorprendió. Pero al final este hombre hizo una pregunta. Y esas preguntas me ubicaron en la realidad que yo estaba viviendo.
Primera pregunta dijo aquel hombre, imagínense que Dios que se le está haciendo y respóndale en su mente, dijo él. Entonces yo entré en la dinámica. Primera pregunta, ¿qué has hecho con los recursos que te di? Me acordé de la herencia de mi papá. Me acordé que yo todo el dinero que ganaba me lo gastaba en casinos, en alcohol, en mujeres, con amigos, en vanidad. Que ya casado yo escondía el dinero que yo ganaba de mi esposa para que mi esposa no supiera. Siempre tenía cuentas ocultas, tenía huacas ahí en el carro donde mi esposa no podía encontrar dinero para yo poder disponer de este dinero y las malgastarlo como yo quisiera. Y entonces me di cuenta ahí en ese lugar que yo siempre había sido un ladrón, que me robaba a mí mismo, me robaba a mi familia, los recursos que Dios mandaba. Este hombre siguió preguntando y dijo, ¿qué has hecho con la familia que te di? Y solo me acordé de mi mamá el día que murió mi papá. Mi mamá estaba llorando en frente de la ataúd de mi papá. Yo la abracé y le dije, mamá, no se preocupe, mi papá se murió, pero yo voy a estar pendiente de usted y de sus necesidades. Y habían pasado 10 años y a mí nunca me gustó ni el tiempo ni el dinero para estar pendiente de mi mamá, mucho menos de sus necesidades. Siempre había sido un mal hijo, un mal hermano. Mis hermanas me decían, por culpa se murió mi papá y ahora queremos matar. Ese era yo. Este hombre pregunta al final de todas esas preguntas, ¿a quién has ayudado a ser feliz en esta vida? ¿A quién has ayudado a ser feliz? Y ahí me di cuenta yo que las personas que yo decía que amaba, las que estaban más cerca de mí, eran las personas que yo más había dañado, más había lastimado y a las que más había derrotado. Y también me di cuenta de algo más, que nadie puede dar. ¿Y cómo voy a ayudar yo a otros a ser feliz si yo realmente? Me di cuenta que en mi corazón había muchas cosas, ¿no? Y recuerdo que cuando yo era niño, a mí me preguntaba, papá, hijo, ¿y vos qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía, papá, yo quiero ser ingeniero. ¿Y qué más quieres ser? Quiero ser feliz. Y había un problema en ese momento que yo estaba respondiendo esa pregunta. Yo no era ni ingeniero y tampoco era feliz. Y entonces agaché mi cabeza y le dije, Señor Jesús, yo no sé en qué momento yo perdí mi camino, pido que me tengas todo y te prometo que le voy a pedir perdón a mi esposa y vamos a cerrar ese bar de discoteca. Yo regreso a Choluteca, mi esposa me está esperando ahí, ustedes no crean que yo como un angelito, mi mente da mucha lucha, cómo voy a dejar de beber, si cierro ese disco, de qué voy a pagar el compromiso. Empecé yo a hacerme preguntas y a cuestionarme pues, las promesas que yo le había hecho a Dios. Pero llegué allá y prevaleció aquella promesa y le dije a mi esposa, mira, yo te he hecho mucho daño y quiero pedir. De una manera muy sencilla le pedí perdón. Ella no me respondió ni sí ni no, me quedó viendo a los ojos y me preguntó, ¿vos me amás? Y después de tantas veces que yo le había dicho, ese día le dije, sí, sí. Y entonces hicimos algo que nunca habíamos hecho. Nos tomamos de la mano y yo recuerdo que oré y le dije, Señor Jesús, de ahora en adelante, toma tú las riendas de este hogar, de esta familia, y de ahora en adelante, toma el lugar que te corresponde en nuestro corazón. Miren, han pasado 10 años de esa oración y les puedo decir que es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Poner a Jesús en primer lugar, a Dios en primer lugar, y dejar que Él nos dirija. Cuando no hemos dejado que Él nos dirija, nos hemos quedado. Pero ahí está, como le digo, Él siempre con el brazo abierto. Saben, en nuestro hogar volvió la paz, volvieron las sonrisas, se acabaron aquellos gritos, aquellos insultos. Empezamos otra vez a soñar con mi esposa, a planificar juntos cosas que teníamos tiempo de no hacerlo. Empezamos a retomar los sueños que teníamos, pero ahora los teníamos en la mano. Empecé a involucrar en el capítulo donde yo asisto, sin querer ofender a nadie. Ahí al que va llegando le dicen, mira, aquí el que sirve, sirve, pero el que no sirve, no sirve. Y entonces a mí me confrontaba aquella palabra porque a 28 años dije yo de ser inservible, ya no quiero vivir de esa manera y me acerqué al presidente del capítulo y le dije yo quiero servir. Me dijo, hoy que termine el evento, vos vas a recoger la basura. Y yo feliz, mira, me dan la bolsita de basura esperando que terminara el evento. Termina y empecé, recuerdo, a recoger la basura y no me sentí ni vergüenza, ni asco, ni nada, sino que sentía un gozo, una felicidad distinto a lo que yo había sentido antes y desde ese momento hasta el día de hoy que me paro que compartir,
siempre que le estamos sirviendo a Dios, llega esa felicidad, ese gozo, que no se compara con nada, ni con las mujeres, ni con el alcohol, ni con la droga, ni con el casino, ni con los equipos de fútbol, con nada de lo que yo había experimentado en el mundo se compara realmente con el Señor. Una alegría inmensa. Y bueno, me empezó a gustar esto, empecé a involucrarme en todo. Recuerdo que yo en estas horitas de oración, yo le pedía a Dios muchas cosas materiales, en mi mente todavía estaba esa parte, y yo le decía, mira Señor, dame una casa más grande. Y en esa casa le decía, vamos a hacer las reuniones de la fraternidad. El día de un mundo de corrupción, y yo creí que con Dios era igual, que podía yo sobornar ¿no? para que me dieran cosas. Señor, dame un carro de cabina 4x4, y vamos a andar en los avivamientos con los fraternos sirviéndote. Siempre quería yo meterle algo a Dios ahí de cuñita para que me diera las cosas. Y por último le decía, Señor, dame una empresa. No te voy a dar el 10%, te voy a dar el 20%. Porque en mi mente, ¿verdad? El 100% de nada era mejor tener el 80% de algo. Pero con Dios no funciona así. Dios es diferente. Un día hay un testimonio a mi capítulo y digo a este hombre, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas van a ser. Y ahí entendí que yo estaba pidiendo mal. Yo estaba enfocado en las añadiduras y no era así. Y entonces cambié mi oración y yo empecé a decirle, Señor, yo quiero ser el sacerdote de mi iglesia. Señor, yo quiero saber para qué nací. Yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida. Señor, yo quiero servirte con mi servicio. Miren que ahí empecé a dar respuestas en mi vida, me empecé a involucrar aquí en la fraternidad. Había reuniones de intervención en la madrugada, como mencionaban aquí. Yo iba en la madrugada a orar, estaba preparado un capítulo, yo iba a apoyar a la capítulo de aquel capítulo. Decían que había reuniones de presentación del capítulo, asistía a las reuniones de presentación y empecé a involucrarme en todo lo que había de la fraternidad y en la literatura. Empecé a comprar los libros, empecé a leer, empecé a entender qué es lo que estaba pasando en estas reuniones. Agarré una Biblia, empecé a leer la Biblia también y empecé a conocer a Dios, empecé a conocer a Jesús, empecé a conocer al Espíritu Santo, empecé a entender qué quería Él de mí y qué cosas yo tenía derecho, qué principios tenía. Miren, mi esposa y yo no podíamos tener hijos. A los 3 meses de estar aquí en la fraternidad, mi esposa quedó embarazada. 9 meses después nace nuestro hijo. Hoy el cosito cumplió 9 años ahorita en el mes de agosto. Y para mí es similar. El saber que yo no podía tener hijos y que Dios me mandara un hijo y que fuera varón, fue como algo que Dios usó para conquistar mi corazón. Y recuerdo que al mismo tiempo que nace nuestro hijo, nosotros empezamos a pasar una crisis financiera porque al no tener ya que pagar hipoteca, lo que yo ganaba de mi salario, estaba trabajando, más lo que ganaba mi esposa, sumado era como el 50% de lo que nosotros necesitábamos mes a mes para cumplir con los compromisos. Y realmente vivíamos en un déficit financiero. Números rojos todos los meses, y como nos gustaba, entonces nosotros decíamos, este mes vamos a pagar esto. Al siguiente mes ya no pagábamos eso, sino que pagábamos otras cosas. Y así íbamos cada 2 meses, nos cortaban energía eléctrica. Una vez veníamos a compartir testimonio con mi esposa, llegamos a nuestra casa y queríamos encender la lámpara y no teníamos energía eléctrica. Yo recuerdo que mi esposa se quebró ese día porque me dijo, ¿qué estamos haciendo mal? Yo recuerdo que le dije, no estamos haciendo mal, simplemente Dios está probando nuestro corazón. Y siguieron las calamidades, siguieron las amenazas de los bancos, notas y toda la cuestión que ustedes espero que no conozcan cuando uno debe. Y todas esas presiones llegaban a nosotros. Y yo recuerdo que cuando yo me sentí en esos momentos que le ponen ultimátum a uno, que le dicen, mire, si usted en 2 días o 24 horas no trae lo que debe, pasa a otra instancia y ahí empiezan a amenazarlo. Y yo cuando miraba que llegaba el momento y yo no tenía cómo poder responder, yo me iba a la habitación, me tiraba al suelo, con la frente en el suelo, y yo empezaba a tomar. Yo le decía, Señor, perdóname, porque en mi mente retumbaba la pregunta de aquel hombre que decía, ¿qué has hecho con los recursos que te di? Yo decía, yo cuando tuve los recursos los malgasté, los devasté, yo y mi familia está sufriendo.
perdóname, Señor, le decía yo. Oraba ahí con Dios. Y yo recuerdo que siempre que yo me levantaba de ese lugar, Dios me ponía una persona más a la que yo tenía que pedirle perdón. Yo me levantaba de ahí, yo agarraba el teléfono y llamaba a aquellas personas y decía, mira, yo te quiero pedir perdón en el nombre de Jesús. Unas fue muy difícil, porque eran personas que nos habían dañado a nosotros. Pero como estaba ahí, Dios quería liberarnos de todo eso, hasta que llegó la última persona. ¿Sabe cuánto me tardé yo en perdonar todo ese listado de personas? 3 años y medio. 3 años y medio que nosotros vivimos en esa crisis, 3 años y medio que vivimos en ese déficit. Desayuno, almuerzo y cena lo íbamos a hacer a la casa de mi mamá, porque en nuestra casa no había comida. Teníamos carro, pero no teníamos combustible. No encontrábamos, yo recuerdo que a veces salía en la tarde por biblioteca a ver los lugares que se estaban alquilando, a ver qué negocios se ocurría y no había nada en mi mente, todo estaba en blanco y estábamos sirviendo y estábamos testificando y estábamos haciendo las cosas como Dios quería, pero teníamos que pasar ese proceso. Recuerdo que había veces fraternos, yo nunca le contaba a nadie las cosas que estaban pasando, pero a veces llegaban fraternos y me ponían unas cantidades de dinero bien mínimas aquí en la bolsa de mi camisa. Y a veces yo sacaba aquel dinero y miraba y me acordaba de aquellas palabras cuando yo estaba afuera de mi casa y decía, a mis 28 años tengo más que quizás otros hombres trabajando. Cuando miraba aquella cantidad de dinero que no me gustaba ni para un galón de combustible, el orgullo que había en mí, me daba ganas de sacarlo y devolvérselo y decirle, mira, no lo necesito. Pero realmente sí lo necesito. Y así empezó Dios a sanar mi corazón de la vanidad, del orgullo, de la soberbia. Y recuerdo que yo lo digo, pues, a ras de paz. Hasta ahí me tuve que llegar, porque como que me costaba entender lo que Dios quería hacer. Bueno, por otro lado, aquí sirviendo, en la fraternidad las cosas iban muy bien. Recuerdo que me empezaron a delegar responsabilidades y yo miraba el respaldo de Dios en todas aquellas responsabilidades que me daban. Yo decía, ¿por qué aquí las cosas de la fraternidad me salen las cosas bien? ¿Y por qué allá cuando yo intento emprender algo me sale todo mal? Yo no entendía qué estaba pasando conmigo, pero bueno, Dios es Dios. Y recuerdo que un día nos invitan a un ayudamiento a Nicaragua y a mí me gusta no ir. Y entonces dije, voy a ir. Yo era presidente de mi capítulo en ese tiempo. Y le dije a unos fraternos, alístense que vamos a ir a Nicaragua al ayuntamiento. Nos dijeron en enero y el ayuntamiento en marzo. Yo no tenía dinero en ese tiempo, entonces me fui de los fraternos y les preguntaba, ¿usted tiene algo ahí en su patio que ya no le funcione? ¿Alguna pez, alguna estufa, algún rin de carro, algo que le estorbe, que sea basura? Nosotros lo vamos a traer. Y así empezamos a recoger chatarra. Y recogimos chatarra, la vendimos en el chatarrero y con ese dinero nos fuimos a servir a Dios. La cuestión es que cuando yo voy llegando a Nicaragua, nos reciben con una cena y cuando yo voy saliendo, hay una cajita que dice ofrenda. Y entonces cuando yo miré la cajita, me metí la mano a la bolsa, saqué un billete y lo iba a poner en la cajita cuando yo en eso sentí como el jalón de alguien que me dijo, echalo todo. Me decía, voy a estar toda la semana aquí. Si yo me fuera yendo, sería fácil porque ya voy para mi casa, voy otra vez para mi casa, pero voy a estar toda una semana fuera de mi casa, fuera de mi país, y si pongo todo esto, ¿cómo voy a sobrevivir? Pero miren, quise ser obediente ese día, metí la mano a la bolsa, metí todo en aquella caja, y yo les puedo decir que entendí ese día que a Dios uno no le da lo que uno desea. Si realmente Dios es primero, Dios es. Pero esto es la reflexión de cada quien. Claro que lo puse ahí. Al día siguiente, mi esposa me llama y me dice, tengo que me llamaron de recursos humanos y me aumentaron mi salario casi en un 50%, un aumento selectivo solo a ella. Cuando yo regresé de aquel lugar, recuerdo que a mí también me aumentaron el salario esa misma semana, increíblemente, en 10 años. Y bueno, eso fue el inicio de una transformación financiera. Ese mismo año, 2018, nosotros emprendimos con mi esposa un negocio. Yo tenía la visión de una distribuidora de carnes. Tengo un tío, hermano de mi papá, que fue gerente regional de un banco allá por muchos años, en la zona sur. Yo llegué donde mi tío y le dije, mira tío, yo tengo este proyecto, ¿usted qué
a través del banco lo podamos financiar. Y mi tío me quedó viendo y me dijo, te felicito, hijo, que tenés, pero si vos no te hubieras comido la vaca de tu papá, vos estuvieras bien. Yo realmente fue fuerte la palabra, pero era la realidad. Me voy de mi hermana, que es gerente de otro banco, ¿vale? Y le digo a mi hermana, oh, fíjate que tengo este proyecto y aquella, qué bonito tu proyecto. Me dice, pero vos sabes que el banco no es mío y yo no te puedo apoyar. Vos le debes al banco. Si antes no suenan las alarmas cuando vos entras aquí. Y entonces a nosotros nos decía, y nos han enseñado aquí en la práctica, que empezáramos con y lo que nosotros teníamos agotado para comprar 24 cartones de huevo, que compramos y empezamos a vender. Y comprábamos y vendíamos y comprábamos y vendíamos y como vendíamos nosotros de un proceso donde ya no importaba la validad, donde ya no importaba todas aquellas cosas que donde nosotros malgastábamos el dinero, lo reinvertíamos en aquellos cartones de huevo. Entonces de 24 rapidito eran 48, después 96, 184 y así para seguía subiendo. Alquilamos el garaje de una casa porque andar huevos adentro de un carro encerrado es un olor fuerte. Alquilamos el garaje de aquella casa para atender ahí los huevos. Y yo le digo a mi esposa, ¿y por qué no le ponemos el rótulo de nuestra visión? Pongámoslo, solo me dijo que ella, y pusimos ahí. Somos distribuidores de carne de peces, marisco, pollo y lácteos. Lo único que vendíamos eran huevos y eso le pusimos al rótulo. Y entonces, así que la gente llegaba a buscar la carne y no teníamos. Obviamente, no teníamos freezer ni refri, solo los huevos ahí en el piso. A los 6 meses compramos el primer freezer. Dudamos muchas veces que si eso venía con iniciar de cero es tan difícil, pero Dios estuvo ahí siempre. Le pedía señales, después terminaba llorando y decía, perdóname, Señor, si yo ya sabía que te lo había dado. Y en eso, pues, vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, nosotros ya vendíamos carnes. Y aquí ya, pues, cerraron supermercados, mercados y todo. Y solamente nosotros teníamos abierto el negocio. Y empezamos a encargarnos de la alimentación de carne de todo Choluteca. No nos dábamos abasto en un día, era exagerado. Empezamos a vender de una manera general. Empezaron los proveedores que nosotros fuimos a buscarlos para iniciar con un apoyo y que nos dijeron, no se sientan mal, pero nosotros no les podemos vender directamente, busquen otra manera. Después nos llamaban y nos decían, tengo un camión lleno de carne, lo queremos mandar y véndalo y nos paga y así. Y para resumirle un poco sobre el tema de la empresa, lo que nosotros pensamos que iba a pasar en 15, 20 años, nosotros teníamos con camiones, cuartos fríos, máquinas, todo un montón de cosas que nosotros las soñábamos, todo eso pasó en 10 meses. Dios aceleró los tiempos de una manera exagerada, que el negocio de forma ambulante se convirtió en una empresa que tiene sucursales en Choluteca, en Valle. Me gradué de ingeniero, escucharon el negocio igual que mi esposa. Digo porque, no para que lo sepan, sino porque aunque yo sea ingeniero de negocio igual que mi esposa, nosotros no tenemos nada que ver con el crecimiento de ese negocio. Aquí en la identidad decía que el propósito, el objetivo principal de que estemos aquí es establecer una relación personal con Jesús. Y esa relación personal con Jesús es la que nosotros nos ha ayudado. Cuando vamos todas las mañanas de los días a pedirle sabiduría, a pedirle consejo y a pedirle guía a este amigo Jesús. Y Él es el que hizo que así. Después nosotros de no poder ni pagar energía de nuestra casa, nos convertimos en personas que generan empleo allá en la zona sur. Eso es lo que Dios puede hacer con alguien que le sirve, con alguien que le frena. Y no todo ha sido. O sea, nosotros el año pasado tuvimos un desfalco de mucho dinero por parte de un colaborador. Y mi esposa, con aquel dolor, porque los bancos presionándonos por un lado y nosotros habiendo perdido toda esa cantidad de dinero porque alguien lo tomó, me decía, me da un peso. Yo le decía, mira, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? Yo le digo, siempre que yo me he equivocado, lo único que he encontrado de parte de Dios es hacer. Nosotros tenemos que trabajar, aunque hoy le digo, nos duela lo que nos han hecho y nos haya metido en una crisis, porque eso nos metió en una crisis fuerte.
nosotros vamos a salir de esto, pero yo no voy a dejar a mi padre, son unos hijos sin su padre, mejor por mí. Mire, separamos a aquella persona de la empresa, no le bastó, ya sabe todo el procedimiento legal del Ministerio del Trabajo, todas esas cuestiones las hemos ido solventando. Y al inicio mi esposa molesta conmigo, me decía, te dije que lo metiera por preso, me decía. Pero hoy estamos en común acuerdo porque hemos aprendido juntos a adorar a Dios. Mi hijo, mi esposa y yo, cuando los tiempos son difíciles, hemos doblado rodillas y hemos visto. Es increíble cómo Dios cambia todas las cosas, por muy oscuras que sean, en un momento. Y eso es lo que Dios ha hecho. Yo no tengo la capacidad moral para ayudar a la familia. Mi hijo, cuando yo salgo de viaje, él se pone a orar todos los días y mi esposa le dice, ¿qué estás haciendo? Haciendo lo que mi papá hace. Porque me dijo que yo era el encargado de cuidar de la casa. Y yo sé que él así cuida de nosotros. Sí, él aprendió a orar. Cuando yo llego allá, a veces, hace poco hubo un avivamiento. Y cuando regresé, mi hijo me salió a recibir y me dice, papi, me dice, ahí me gané 10 almas para Cristo. Realmente es una bendición. Mi hijo desde los 2 años me dice, papi, te amo, me abraza, me da besos. Y el machismo que yo tengo todavía, que estoy en eso, queriéndome lo quitar, cuando mi hijo viene de repente y me da un beso, yo lo aparto. Porque a mí me enseñaron que los hombres no besaban a otros hombres, y entonces son cosas que estoy desaprendiendo todavía. Y ya cuando yo lo aparto, le miro el rostro a mi hijo, triste, y le digo, perdóname, hijo, así, y empiezo a besarlo yo a él y a decirle cuánto lo amo. Mi mamá, yo la abrazo, le doy besos, la señora, le salen las lágrimas, ya no de tristeza, sino que de alegría. Mi mamá sirve aquí en la fraternidad con testimonio. Un día llegó y me dijo, mira, hijo, yo quiero pedirte perdón. ¿Cómo me va a pedir perdón usted a mí? Cuando tu papá murió, yo era la encargada de enseñarles a ustedes de depender y servir a Dios. Pero fue tanto mi dolor y mi tristeza, me dice, yo me aparté de Dios, nomás estuve en depresión más de 10 años después de la muerte de mi papá. Y hasta que vos llegaste a fraternidad, me dice, y llegaste a los pies de Cristo, eso sirvió para que ahora toda la familia otra vez le sirvamos a Dios. Porque aquí en esta fraternidad sirven mis cuñados, mis hermanas, mis sobrinos, mi mamá, mi esposa, mi hijo y yo. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida realmente. Y repito, yo no tengo la capacidad intelectual ni financiera para administrar una empresa como la que Dios ha sido Dios y su misericordia todos los días. Está ahí ayudando en cada paso. El milagro más lindo y más hermoso que yo he recibido de parte de Dios es la salvación. Y es un tema trillado, quizás, de otra vez van a hablar de la salvación, no. Solamente le quiero decir que yo lo entiendo bastante. Un día vamos a tener que partir de aquí. Y ese día, con esta salvación, nos vamos a encontrar con Él. Pero mientras estemos aquí, Él nos ha prometido todos los días, sin importar las circunstancias, todos los días, sin importar lo que esté pasando, todos los días, hasta el fin del mundo, que Él va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿por qué vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a tener temor a contestar una llamada? ¿Por qué vamos a tener temor de emprender algo que va a ser bueno para nosotros o para nuestra familia? ¿Por qué vamos a tener temor de servir? Ese es el negocio, es redondo. Salimos ganando de todas maneras. Yo quiero invitarles ahí donde está, para que usted repita conmigo esta oración que dice así: Padre Celestial, en esta tarde, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor, Salvador de mi vida y de mi familia. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Esto sea para la gloria de Dios.